Siguiendo en esa línea, siento muy peligroso. Siguiendo en esa línea, yo quiero decir que a mí lo que más me preocupa en la Cuba del futuro no es la comprensión entre Cuba y el exilio, es la comprensión de Cuba consigo misma. Cuba ha fracasado antes de la revolución y después en integrarse como nación, en integrar sus diferentes componentes en un equilibrio civilmente válido. Y hoy sigue fracasando. Entonces, a mi juicio, lo terrible puede ser una transición no democrática, porque no hay instituciones que la faciliten, y una explosión de odio civil dentro de Cuba, por las razones que se apuntaban aquí con los comités de defensa de la revolución, etcétera, etcétera, por las razones étnicas y por las razones territoriales a las que apuntaba Barbáchano con mucha lucidez diciendo la policía oriental. Cuba, a diferencia de lo que se piensa, no es una nación integrada. Cuba es dos países, el oriente es un país, el occidente es otro. Los blancos son un país, los negros son otros. Entonces, nuestra tarea, el exilio es un país, la isla interior es otra. El reto histórico es integrar todo eso en una nación que funcione. Y eso es una tarea ciclópea. Alguien, Jesús, a lo largo de este debate, no recuerdo quién, ha pronunciado las dos fatídicas palabras guerra civil. ¿Tú crees que se podría llegar a una guerra civil en Cuba en el futuro? Guerra civil con dos bandos claros y tal es muy difícil. Ahora bien, puede haber un vacío de poder. Porque, primero, yo pienso que el poder del poscastrismo tiene que surgir de dentro de la isla. No puede surgir del exilio. Ahora, puede haber un vacío de poder, porque después de Castro, ¿qué? Que genere un caos. Creo que tú mismo dijiste que dentro hay gente que tiene una ametralladora escondida, que tiene un arma, que tiene un machete. ¿Para qué? Para vengarse del que lo chivateó, del que lo condenó, del que estuvo preso, del vecino, del otro, del negro que violó a la hija. Eso se hace ahora ya con el mercado negro. Por eso, entonces no hay un caldo de cultivo terrible ahí. Yo no diría guerra civil, porque en España tiene connotaciones muy terribles y muy dolorosas, pero sí diría un estado de inestabilidad social con una tentación de las élites juveniles, blancas o negras, a irse del país, a emigrar lo más rápidamente posible. Y eso es una nación en disolución. Entonces, ¿cómo? La gran pregunta es cómo se consigue que esa nación no se disuelva si no se integre. No lo consiguió la República Burguesa, no lo consiguió. Y la revolución es consecuencia de esa no consecución. La revolución tampoco lo ha conseguido. Nuestro país no ha podido en el siglo XX resolver los grandes problemas que tenía pendientes en el siglo XIX. Y hay que ver si en el XXI somos capaces de hacerlo, sin animadversión. Por otra parte, y quiero terminar con esto, nos creemos la mamá de Superman. Hay un chiste que a mí me parece muy revelador de una psicología de ciertos compatriotas míos, donde un cubano le dice a otro, mira, nosotros tenemos que reconocer que Cuba no es Estados Unidos. O sea, nosotros no somos un imperio, no podemos comportarnos a esa escala. Es más, ni siquiera somos China. No tenemos 5.000 millones o 1.000 millones de habitantes, no podemos presionar el mundo así. Nosotros tenemos que reconocer lo que somos y comportarnos de acuerdo a lo que somos. Nosotros somos una isla y tenemos que comportarnos así como Gran Bretaña, como Japón, en fin, esa es nuestra escala de funcionamiento. Hablábamos hace un momento de racismo. ¿No captaron? Sí. Como Gran Bretaña, como Japón. Como Gran Bretaña, como Japón. El vacío de carcajadas que se ha producido. No, de carcajadas, yo mismo. Bueno, yo estaba diciendo que hace un momento hablábamos de racismo. No es una comprensión de risa, es una comprensión... Hay un espacio cultural, un espacio espiritual en Cuba, o al menos esa impresión tengo yo, en el que confluyen los mulatos, los negros y los blancos. Es la santería. Por otra parte, una de las claves de la cultura cubana. No se entiende Cuba sin la santería. Yo quería que habláramos un poquito de la santería y también que lo hiciéramos en relación a un tema tan de actualidad como lo es el niño balsero, que ya ha salido a relucir. Cuando yo hace 15 días estaba en Cuba, me ha llamado extraordinariamente la atención algo que, por lo que se me alcanza, apenas ha contado la prensa española. Y es que en estos momentos se ha producido una deificación del niñito Elián, no sé si en Miami, pero desde luego sí en el interior de Cuba, por lo cual los santeros, ya sean blancos, ya sean negros, ya sean mulatos, hablan del niño Elián como del nuevo niño Jesús, como del redentor de la humanidad, como del Mesías, la segunda venida, la parusía. Y también los musulmanes se hacen eco de esto y apoyándose en los delfines y en no sé qué otras coincidencias con las profecías que hablan del retorno del Mahdi,
han ofrecido 45.000 millones de pesetas, esa es al menos la información que estando yo en Cuba funcionaba a través de Radio Macuto, a través de Radio Petate, a cambio del niño. ¿Qué pensáis de todo esto, la santería y el fenómeno del niño Elián? Que no sé si cuando se emita este programa habrá llegado ya a su desenlace, lo dudo. Ya será mayor el niño. Hay un asunto claro. Al principio de la revolución, la Iglesia Católica en Cuba quiso, y yo lo escuché en la Universidad Católica de La Habana, un sacerdote decir que ya era hora de que el gobierno en Cuba nombrara a la Iglesia Católica Iglesia Oficial del Estado. Y se pusieron con todos aquellos apoyos tan grandes que dieron a Fidel Castro. Y Fidel Castro les tomó el pelo. El que iba a misa lo penalizaban, el que iba a una iglesia igual. Con lo cual, la Iglesia Católica pasó de ser más que mayoritaria a no llegar actualmente, según algunos... La Iglesia Católica nunca ha sido mayoritaria en Cuba. Jamás. No. Jamás. Sí. No. Jamás. Sí. Jamás. Nunca. Jamás. Sí. Jamás. Nunca jamás. Sí. No, Los españoles todos. Revisa datos y No, verás jamás. que no. No. Vamos. Pero ponle que actualmente no pasan del 20%. Aunque los obispos te dicen, no, que estamos aumentando. Ojalá fuera así. Bueno, yo he pasado allí la Semana Santa y me ha llamado la atención que en los pueblos, en las villas, en las ciudades, se hacían procesiones. Sí, vamos a ver, déjame ver si puedo decir algo a propósito de eso. E incluso la santería un poco ponía esos días, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, entre paréntesis. Y esto es sagrado para el pueblo cubano. Déjame ver si yo puedo, si yo puedo iluminar un poco este tema. Vamos a ver. Para empezar, cuando fue perseguida la religión católica en Cuba, también fue perseguida la santería. Era la época del materialismo dialéctico, del pensamiento racional que el marxismo hereda del iluminismo francés y entonces va a ser un estado racional que no cree en mitos, no cree. ¿Cuál fue la ventaja de la santería? Primero, la santería no tiene estructura vertical, no tiene papa, no tiene cardenal, no tiene obispo. La santería le había resistido 400 años a la colonia española, porque tiene una estructura naturalmente descentralizada. Entonces, la Iglesia Católica se defendió mal, la santería se defendió bien. Ahora, una vez que incluso ese ideal racionalista marxista desaparece, porque hoy no hay ideología de progreso en Cuba, hay una ideología de resistencia, de un nacionalismo contra un enemigo inventado, De sobrevivir. pero hay un espacio espiritual que hay que cubrir. Y ese espacio espiritual que hay que cubrir, quien lo cubre justamente es la santería. Ahora, la santería es una religión que a mí me encanta porque es ecuménica. ¿Quién es tu santo? Buda, que entre aquí en este panteón. ¿Quién? Cristo. Adelante. Josué, Abraham, lo que quiera. Y ahora Elián. Y ahora Elián, también, desde luego. Ahora, Es que es muy fácil. Más allá de se le identifica con Eyeguá, ¿no? El Eguá. Este con el Eguá, Dios, el Dios de los caminos, ¿no? Niño que que por cierto, la contracara del Eguá es Echú, que es el diablo. O sea, eso es mucho más complejo. Yo escribí un artículo en el periódico de aquí, mi amigo Eduardo Eren, pese a esta polémica en el periódico donde publicamos, él todos los días y yo todos los quinquenios, donde citando a Bertolt Brecht decía, dice Brecht, desgraciado el país que necesita héroes. Y yo añadía, desgraciado el país que necesita milagros. Y esta milagrización de Elián, que sería o la solución de la Cuba interior, o la solución del exilio, o el Dios vuelto a venir, es verdaderamente una prueba de la situación trágica en la que se encuentra el país. Castro fue recibido como Dios a los 33 años. Jesucristo bajó a La Habana y todos, incluyéndome a mí, le entregamos nuestra juventud y nuestra pasión, y el resultado ha sido esto. Yo preferiría democracia a Dios. Bueno, lo paradójico, Jesús, o al menos esa es la impresión, quizá falsa, que yo he tenido en este último viaje, es que, por una parte, Fidel Castro pues manipula, se aprovecha del niño Elián para distraer a la población de otros problemas, aglutinarla, etcétera. Y al mismo tiempo, esa población tiene la esperanza, por así decir, de que Elián herede a Castro y resuelva los problemas que Castro está creando en Cuba. Es lo que dijimos, o sea, vamos a ver. Precisamente, es que están buscando un milagro, y no hay milagros, no hay. Hay una transición lenta, dolorosa, ojalá que democrática e incruenta, elaborada por miles de pactos, pero no milagros. Y sistemas de escape. Me decía un profesor de la Universidad de La Habana cuando el partido, en la reunión del Partido Comunista Cubano, Fidel dijo que se podía ser comunista y además practicar una religión. Y
decía que los alumnos de la Facultad de La Habana iban a misa, habían empezado a ir a misa en ese momento, no sé si eran después, porque era una vía de escape. Es cierto. Porque aunque estuviese autorizado, la población lo veía como algo que no le había quedado más remedio y también el régimen necesita buscar apoyos internos. That's right. Entonces, pues la visita del Papa era lo que se estaba preparando desde aquel momento, ¿no? Sabía perfectamente que solo hay un poder ecuménico comparable al de los Estados Unidos. Si no tengo la ayuda de Estados Unidos, no puedo buscar el de la Unión Europea, eso es absolutamente imposible, pues que venga el Papa, ¿no? Es curioso, Antonio, porque me estaba yo pensando ahora que cuando hace muchos años algunos amigos estábamos detenidos en las cárceles de Franco, también íbamos a misa, porque ir a misa suponía que te sacaban de la celda. No porque tuviéramos gran fervor religioso, que es un poco algo parecido a lo que estás tú contando ahora, ¿no? Salir los domingos. Claro, claro. Y la gente va desde las aulas, ¿no? O, supongo hay una procesión religiosa en La Habana